En 2026, cuando muchos artistas de su generación ya viven completamente alejados de los escenarios, Lupe Esparza sigue apareciendo como una figura difícil de encasillar. No es solo el vocalista de Bronco. No es únicamente el compositor de canciones que marcaron bodas, despedidas, fiestas familiares y noches de carretera. Es, sobre todo, uno de esos personajes que representan una forma muy mexicana de entender el éxito. Venir de abajo, construir un nombre con trabajo, guardar la vida privada con celo y terminar habitando una riqueza que no siempre se mide en relojes, autos ni mansiones, sino en tierras, canciones, familia y memoria. José Guadalupe Esparza Jiménez, conocido mundialmente como Lupe Esparza, nació el 12 de octubre de 1954 en Durango y se convirtió en una de las voces más reconocibles de la música regional mexicana, al frente de Bronco, agrupación nacida en Apodaca, Nuevo León. La Sociedad de Autores y Compositores de México lo reconoce como vocalista y compositor, mientras que la agenda pública de Bronco, en 2026, demuestra que el grupo continúa activo en conciertos y giras, especialmente en Estados Unidos. Pero detrás de ese hombre que todavía sube al escenario con la autoridad de quien ha sobrevivido a modas, crisis, separaciones, regresos y nuevas generaciones, hay otra historia. Una historia menos ruidosa, pero mucho más reveladora. La del rancho que funciona como refugio. La del dinero que no necesita presumirse para existir. La de los hijos que ya forman parte del proyecto musical. La de una vida sentimental que, lejos de exhibirse como espectáculo, parece mantenerse bajo una discreción casi absoluta. Y quizá por eso la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo vive realmente Lupe Esparza en 2026? El rancho, el verdadero palacio de un hombre que nunca quiso parecer millonario. Para entender la vida lujosa de Lupe Esparza en 2026, primero hay que abandonar una idea equivocada. El lujo de Lupe no parece construido alrededor del mármol frío, los elevadores privados o las vitrinas llenas de marcas extranjeras. Su lujo tiene olor a tierra, tiene forma de rancho, tiene silencio de madrugada, caballos, recuerdos de infancia, pasillos donde se guarda la historia de una familia y un tipo de tranquilidad que ningún hotel de 5 estrellas puede comprar. Durante años, el público ha visto a Lupe Esparza como un hombre de escenario. Sombrero, traje, voz firme, mirada seria, canciones que parecen salir de una herida antigua. Pero cuando se le ha visto en un entorno más íntimo, especialmente en espacios donde se ha hablado de su rancho, aparece otra versión del artista, menos personaje, más patriarca, menos estrella, más hombre de campo. En 2021, programas de entretenimiento destacaron que Lupe abrió las puertas de su rancho para conversar sobre su carrera y su vida personal. Un gesto poco común en una figura que suele proteger con cuidado su intimidad. Y ahí está una de las claves de su historia. Para algunos famosos, una mansión es una vitrina. Para Lupe, el rancho parece ser una frontera. Afuera queda el ruido, los boletos vendidos, los aplausos, los titulares, las preguntas incómodas, la presión de seguir siendo el líder de Bronco. Adentro queda otra cosa, la familia, los animales, la memoria de los padres, el cansancio de los viajes, la necesidad de caminar sin que nadie mida cada gesto. Ese rancho no debe verse solo como una propiedad. En la narrativa de Lupe Esparza, el rancho funciona casi como una declaración de identidad. Es el recordatorio de que el muchacho que salió de un origen humilde nunca quiso romper del todo con la tierra. Cambió los escenarios por auditorios, cambió la vida de obrero por la vida de artista, cambió el anonimato por la fama continental, pero no cambió el centro emocional de su existencia. Para él, el éxito no parece consistir en negar de dónde vino, sino en poder volver a ese mundo sin pedir permiso. Ahí está el verdadero lujo. Poder regresar. Porque hay artistas que se vuelven ricos y se alejan de su propio pasado, como si les diera vergüenza. Lupe Esparza hizo lo contrario. Construyó una carrera enorme, pero mantuvo vivo el imaginario del hombre norteño, del caballo, del camino, de la familia reunida,
del orgullo de hablar como habla y cantar como canta. No buscó convertirse en un ídolo fabricado en oficinas de marketing. Se volvió grande precisamente porque no se despegó de esa raíz. El rancho, en ese sentido, es más que una casa. Es el símbolo de una victoria silenciosa. La victoria de alguien que alguna vez tuvo que abrirse paso en un mundo difícil y que ahora puede mirar alrededor y decir: esto lo levanté con mi voz, con mis canciones y con mis años. Pero también hay una lectura más profunda. Un rancho no solo se compra, se sostiene. Requiere tiempo, administración, gente de confianza, mantenimiento, paciencia. No es un lujo superficial, sino una forma de vida. Y para un artista que ha pasado décadas viajando, durmiendo en hoteles, cruzando fronteras y cantando frente a miles de personas, tener un lugar propio donde el tiempo corra más lento se vuelve casi una necesidad espiritual. En 2026, cuando Bronco continúa vigente, ese refugio adquiere otro valor. Lupe ya no es el joven que buscaba conquistar al público. Es un hombre de más de 70 años que ha aprendido que la fama puede llenar estadios, pero no necesariamente llenar una casa. Por eso, el rancho representa la parte de su vida que no necesita aplausos. La parte que no se transmite en televisión. La parte donde el artista deja de ser leyenda y vuelve a ser simplemente Lupe. Y quizá por eso genera tanta curiosidad. Porque el público siempre quiere ver cómo vive un ídolo cuando se apagan las luces. Quiere saber si la riqueza se nota en los muebles, en los autos, en los animales, en los terrenos, en las fiestas o en la gente que lo rodea. Pero con Lupe Esparza ocurre algo particular. Cuanto más se intenta mirar su vida privada, más claro se vuelve que su verdadero lujo está en controlar lo que decide mostrar. Él no parece necesitar convencer a nadie de que ganó dinero. Su carrera lo dice por él. El dinero de Bronco. Una fortuna imposible de entender solo con números. Hablar del dinero de Lupe Esparza es entrar en un terreno delicado. No existe una cifra oficial, pública y verificable que confirme con exactitud su patrimonio personal en 2026. Cualquier número que circule sin documentos debe tomarse con cautela. Pero no hace falta inventar millones para comprender algo evidente. La carrera de Lupe ha estado ligada durante décadas a una maquinaria musical enorme. Bronco no fue un grupo cualquiera. Fue una marca emocional. Una fábrica de canciones populares. Una banda capaz de cruzar clases sociales, generaciones y fronteras. Su historia incluye discos, giras, televisión, películas, productos comerciales, homenajes, regresos, disputas por el nombre y una vigencia que pocos grupos regionales han logrado sostener durante tanto tiempo. Ticketmaster resume parte de ese impacto al describir a Bronco como una agrupación legendaria de la música mexicana, con millones de discos vendidos y presencia internacional. Ese es el punto que muchos olvidan. La riqueza de Lupe Esparza no puede leerse únicamente como una cuenta bancaria. Hay que verla como un ecosistema. Canciones, derechos de autor, presentaciones, marca, imagen, herencia musical, participación familiar, público fiel, nostalgia convertida en negocio. Y, sobre todo, una voz que sigue generando valor décadas después de haber alcanzado la cima. Cuando una canción como Que no quede huella sigue sonando, no solo se activa un recuerdo, también se activa una economía. Cada reproducción, cada concierto, cada nueva generación que descubre esas letras, cada baile popular donde Bronco vuelve a sonar, alimenta la permanencia de un catálogo. Para un compositor, una canción exitosa no termina cuando deja de estar en la radio. Puede convertirse en una especie de propiedad invisible que sigue trabajando con el paso del tiempo. Lupe Esparza entendió eso antes que muchos. No fue solo intérprete, también fue compositor. Y esa diferencia cambia todo. El cantante depende de la voz. El compositor deja sembradas canciones que otros pueden cantar incluso cuando él no está. Por eso su fortuna, más allá de cualquier cifra,
está amarrada a algo mucho más poderoso que el dinero líquido: el repertorio. En 2026, Bronco aparece todavía en carteleras de conciertos. Hay fechas anunciadas en Estados Unidos para agosto y octubre de 2026, lo que confirma que la agrupación sigue siendo una marca capaz de mover público fuera de México. Esa vigencia explica por qué Lupe no puede analizarse como una estrella retirada, sino como un artista que continúa administrando un legado activo. Y aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto más grande es el mito de Bronco, más difícil es separar la fortuna personal de Lupe de la fortuna simbólica del grupo. ¿Cuánto vale realmente una vida dedicada a canciones que millones de personas consideran parte de su propia historia? ¿Cuánto vale una voz que puede llenar un teatro porque el público no solo va a escuchar música, sino a reencontrarse con su juventud? El dinero de Lupe Esparza no está solamente en lo que posee, está en lo que provoca. Está en el boleto que compra una pareja que bailó Bronco en su boda. Está en el hijo que lleva a su padre a un concierto para agradecerle una infancia musical. Está en el migrante mexicano que escucha esas canciones en Estados Unidos y siente que por 3 minutos vuelve a casa. Está en el abuelo que canta con los nietos una letra que aprendió cuando era joven. Esa emoción también es capital, y Bronco la administra como pocos. Por eso, cuando se habla de la vida lujosa de Lupe en 2026, conviene mirar más allá de la fantasía del millonario escondido. El verdadero lujo está en haber construido una obra que sigue produciendo atención, cariño y negocio. No todos los artistas logran eso. Muchos tienen éxito durante 5 años y después desaparecen. Lupe lleva décadas dentro de la memoria popular. Además, su riqueza no se reduce al pasado. El hecho de que sus hijos René y José Adán participen en Bronco sugiere una continuidad familiar que también tiene un peso económico y emocional. Bandamax reportó que Lupe es padre de 4 hijos: José, René, Guillermo y Julia, y abuelo de 7 nietos. También señaló que René y José Adán acompañan a su padre en Bronco como músicos. Eso cambia la lectura del dinero. Ya no se trata únicamente de cuánto acumuló Lupe, sino de cómo está intentando que el legado no muera con él. En muchos artistas, la sucesión es un problema. En su caso, la presencia de sus hijos dentro del grupo convierte la fortuna musical en una especie de herencia viva. No una herencia encerrada en documentos, sino una herencia que sube al escenario, toca instrumentos, aprende del público y se somete a la comparación inevitable con el padre. Y esa comparación no es fácil, porque Lupe Esparza no solo deja canciones, deja una autoridad, una forma de pararse, una voz que la gente reconoce en segundos, un nombre que pesa. Para sus hijos, estar junto a él puede ser bendición y carga al mismo tiempo. Bendición porque reciben una oportunidad inmensa. Carga porque el público no perdona cuando siente que una leyenda se reemplaza sin alma. Lupe parece saberlo. Por eso su riqueza también consiste en preparar el camino sin soltarlo del todo. Seguir marcando territorio, seguir siendo la raíz del árbol. Seguir recordando que Bronco puede tener nuevas ramas, pero su tronco emocional sigue siendo él. La compañera de vida que Lupe no convierte en espectáculo. El título promete hablar de una compañera de vida, y aquí hay que hacerlo con cuidado. A diferencia de otros famosos que exhiben romances, bodas, rupturas o reconciliaciones como parte de su marca pública, Lupe Esparza ha manejado su vida sentimental con una reserva mucho mayor. No hay en las fuentes públicas revisadas una confirmación clara y actualizada que permita afirmar con precisión quién es su pareja en 2026 sin caer en especulación. Y precisamente ahí comienza la parte más interesante. En una industria donde muchos artistas han aprendido a vender la intimidad como contenido, Lupe parece pertenecer a otra escuela. La escuela de los hombres que separan el escenario de la casa. La escuela de quienes entienden que el público puede cantar sus canciones, pero no tiene derecho automático a entrar en su dormitorio, en su mesa familiar o en sus silencios amorosos. Eso no significa que el amor no exista en su vida. Significa que no está puesto a la venta de la misma manera que una gira o un disco.
Y en 2026, esa decisión resulta casi extraña. Vivimos en una época donde todo se publica: aniversarios, viajes, desayunos, discusiones, reconciliaciones. Pero Lupe viene de un mundo distinto. Un mundo donde el artista podía ser enorme sin convertir cada rincón de su vida privada en mercancía. Por eso, la compañera de vida de Lupe Esparza debe entenderse en dos niveles. Primero, en el sentido íntimo. Esa figura sentimental que él no ha expuesto de manera permanente ante los reflectores. Segundo, en un sentido más amplio y quizá más honesto, la familia, la música y el rancho como compañeros inseparables de su vejez artística. Porque hay hombres que llegan a cierta edad y descubren que la compañía no siempre se define por una sola persona. Se define por un sistema de afectos, por hijos que suben al escenario contigo, por nietos que dan luz a la casa, por músicos que se volvieron hermanos, por un público que envejeció junto a tus canciones, por una tierra a la que puedes regresar cuando ya no quieres explicar nada. Banda Max recogió palabras de Lupe, en las que el cantante habla de sus nietos como una luz en su vida, y de sus hijos como parte de ese sueño de continuidad dentro de Bronco. Esa declaración revela mucho más que una simple anécdota familiar. Muestra a un hombre que, después de haber vivido la adrenalina de los escenarios, encuentra un tipo de felicidad distinta en la permanencia de los suyos. El lujo sentimental de Lupe Esparza no parece estar en presumir una historia de amor perfecta. Está en haber llegado a 2026 rodeado de una estructura familiar que le permite no sentirse solo frente al peso de su propio nombre. Porque la fama puede ser muy cruel con los artistas mayores. Durante años todos los buscan, todos los aplauden, todos quieren una fotografía. Pero cuando el cuerpo se cansa, cuando la voz necesita más cuidado, cuando las giras pesan más que antes, lo único que realmente importa es quién sigue ahí cuando no hay cámaras. Ahí se mide la vida. Y quizá por eso Lupe protege tanto ese espacio. Porque sabe que el público puede amar al personaje. Pero solo la familia conoce al hombre. El público conoce al vocalista de Bronco. La familia conoce sus manías, sus cansancios, sus silencios, sus preocupaciones, sus días buenos y sus días difíciles. El público le pide canciones. La casa le pide presencia. Y esa diferencia, a cierta edad, pesa más que cualquier premio. Si existe una gran historia de amor en la vida de Lupe Esparza, en 2026, esa historia no parece escrita con escándalos ni titulares. Parece escrita con compañía discreta, con lealtad, con hijos, con nietos, con recuerdos y con una decisión muy clara: no entregar al espectáculo todo lo que pertenece al corazón. En tiempos de exhibicionismo, esa reserva también es una forma de lujo. De obrero a patriarca musical, la biografía que explica su fortuna. Nada de lo que Lupe Esparza tiene en 2026 puede entenderse sin mirar al joven que fue. Antes del rancho, antes de los conciertos multitudinarios, antes de que Bronco se convirtiera en una marca continental, hubo un muchacho que tuvo que trabajar, observar y abrirse paso desde un origen sin privilegios. La biografía pública de Lupe habla de un hombre nacido en Durango, criado después en Nuevo León, que llegó a la música desde la necesidad de expresarse y desde una ambición silenciosa. No era el producto de una maquinaria preparada desde niño para hacerlo famoso. Era un joven con voz, con intuición popular, y con una capacidad muy poderosa para escribir canciones que parecían sencillas, pero que se quedaban clavadas en la memoria colectiva. Esa es una de las razones por las que Bronco conectó tan fuerte. Sus canciones no hablaban desde una torre de cristal. Hablaban desde la calle, desde el baile, desde el despecho, desde la fiesta, desde la tristeza de la gente común. Lupe no cantaba como alguien que observaba al pueblo desde lejos. Cantaba como alguien que venía de ahí. Y el público reconoce eso. En la música regional mexicana, la autenticidad no es un adorno, es una condición de supervivencia. Puedes tener buena producción, buenos músicos, buenos trajes, buena promoción,
Pero si el público siente que estás fingiendo, te abandona. Lupe Esparza logró algo muy difícil: convertirse en estrella sin dejar de sonar cercano. Su voz podía estar en televisión nacional, pero seguía pareciendo la voz de alguien que conocía el peso del trabajo y la nostalgia de la tierra. De esa autenticidad salió el imperio. Bronco se volvió un fenómeno porque mezcló lo popular con lo espectacular. No era solo un grupo que cantaba. Era una imagen, una estética, una energía. Los trajes, los caballos simbólicos, las letras, los bailes, el modo de presentarse, todo construía una identidad que el público podía reconocer de inmediato. Y en el centro estaba Lupe, no como una figura decorativa, sino como una columna. En 2026, verlo todavía activo permite entender la dimensión de esa trayectoria. No hablamos de un artista que tuvo una canción viral y desapareció. Hablamos de alguien que atravesó décadas completas. La fama de los 80, la explosión de los 90, los cambios de la industria, la crisis del disco físico, el dominio de las plataformas digitales, la nostalgia como negocio, la transformación del regional mexicano en fenómeno global. Y aún así, Bronco sigue teniendo un lugar. Eso no ocurre por accidente. Ocurre porque Lupe construyó una relación emocional con el público. Sus canciones no solo se escuchan, se heredan. Y cuando una canción se hereda, el artista deja de depender de la moda. Se vuelve parte de la memoria familiar. Por eso su vida lujosa no puede separarse de su biografía. El rancho tiene sentido porque hubo pobreza. El dinero tiene sentido porque hubo esfuerzo. La discreción tiene sentido porque hubo años de exposición. La presencia de sus hijos en Bronco tiene sentido porque Lupe sabe que nadie es eterno. Pero una obra bien sembrada puede seguir galopando. Hay una frase que resume esta etapa de su vida. Lupe Esparza no parece estar gastando su éxito. Parece administrando su legado. Eso es muy distinto. Gastar el éxito es vivir de lo que ya pasó. Administrar el legado es decidir qué parte del pasado puede seguir dando futuro. Y en 2026, Bronco no funciona solo como nostalgia. Funciona como un puente entre generaciones. Los padres van por las canciones de su juventud. Los hijos van por curiosidad. Los nietos escuchan porque la familia los llevó. Y de pronto, una agrupación que nació en otro tiempo vuelve a respirar en el presente. Ese es el tipo de riqueza que no aparece en las listas de millonarios. Los hijos, los nietos, y la herencia que ya empezó antes del retiro. Uno de los puntos más reveladores de la vida de Lupe Esparza, en 2026, es la presencia de sus hijos dentro de su universo musical. En muchas familias famosas, la herencia aparece cuando el patriarca ya no está. En el caso de Lupe, la herencia parece estar ocurriendo en vida, sobre el escenario, frente al público y bajo la mirada del propio fundador. René y José Adán no son solo los hijos de... Son músicos que han tenido que ocupar un lugar dentro de una banda con historia, con fanáticos exigentes y con una sombra gigantesca, la de su padre. Según Banda Max, René toca el bajo y José Adán es guitarrista y productor de la agrupación. Ambos acompañan a Lupe desde hace años en Bronco. Eso convierte cada presentación en algo más que un concierto. También es una escena familiar. Un padre que mira a sus hijos sostener una parte de lo que él construyó. Un público que observa si la sangre alcanza para heredar el carisma. Una marca musical que intenta seguir viva, sin traicionar su esencia. La sucesión en la música regional mexicana es un tema complejo. No basta con tener el apellido. El público puede respetar la sangre, pero solo se entrega ante el talento. Los hijos de una leyenda cargan una doble presión. Deben honrar el pasado y al mismo tiempo demostrar que no están ahí únicamente por privilegio. Y Lupe parece entenderlo. Por eso no desaparece de golpe. Por eso sigue marcando el camino. Por eso la transición, si llega, tendrá que hacerse con paciencia. En términos de vida lujosa, esto también importa. Para un hombre como Lupe, el mayor lujo no es que sus hijos disfruten su dinero. Es que puedan compartir su oficio, que entiendan el escenario desde adentro,
que conozcan el sacrificio detrás de cada aplauso, que sepan que la fama no se hereda completa, se trabaja todos los días. Los nietos agregan otra capa emocional. Lupe ha hablado de ellos como una fuente de luz en su vida. Esa imagen es poderosa, porque muestra al artista no solo como figura pública, sino como abuelo. Y un abuelo famoso vive una contradicción curiosa. Ha sido propiedad emocional del público durante décadas, pero al mismo tiempo necesita pertenecer a su familia de una manera más sencilla, más humana. En 2026, el verdadero lujo de Lupe Esparza puede estar precisamente ahí, en ver que su historia no termina con él. En mirar hacia atrás y saber que el muchacho de Durango que buscaba un camino terminó creando una familia musical. En sentarse en su rancho y escuchar que los apellidos continúan, que las canciones continúan, que Bronco todavía respira. Pero esa continuidad también tiene una parte melancólica. Porque cada vez que se habla de pasar la estafeta, se reconoce una verdad inevitable. El tiempo avanza. Ningún artista puede sostener el escenario para siempre. La voz cambia. El cuerpo cambia. Las giras pesan. Las noches se vuelven más largas. Y aunque el público quisiera congelar a sus ídolos en la edad exacta en que los conoció, la vida no funciona así. Lupe parece estar en esa etapa en la que un hombre no solo mira lo que ganó, sino lo que dejará. Y esa pregunta puede ser más difícil que cualquier concierto. ¿Qué queda cuando ya no estás al centro? ¿Quién cuida las canciones? ¿Quién protege el nombre? ¿Quién entiende la responsabilidad de cantar algo que para miles de personas no es entretenimiento, sino memoria? Esa es la herencia verdadera. El lujo que no se presume, discreción, control y silencio. Hay una característica que atraviesa la vida de Lupe Esparza: la discreción. No es un artista que haya construido su fama a base de escándalos sentimentales. No es una figura que necesite alimentar todos los días la prensa del corazón. Su vida privada aparece en fragmentos, en entrevistas puntuales, en comentarios familiares, en imágenes seleccionadas, nunca como una ventana completamente abierta. Y eso, en 2026, es casi una rareza. La mayoría de los artistas actuales viven bajo la obligación de mostrarse. Si no publican, parece que no existen. Si no comparten detalles íntimos, el público sospecha. Si no convierten la relación, la casa, el viaje y la comida en contenido, la conversación digital los deja atrás. Lupe pertenece a una generación distinta. Para él, la fama nació del escenario, no del teléfono. La relación con el público se construyó cantando, no explicando cada emoción frente a una cámara. Esa forma de vivir también es poder. Porque quien no muestra todo, conserva algo. Y quien conserva algo no está completamente a merced del público. El rancho, el dinero y la compañera de vida entran dentro de esa lógica. Se sabe lo suficiente para que exista curiosidad, pero no tanto como para que el público pueda apropiarse de todo. La vida lujosa de Lupe Esparza no se presenta como un reality show. No hay un recorrido oficial permanente por cada habitación, cada cuenta, cada relación, cada objeto. Hay señales, escenas, fragmentos. Y en esos fragmentos se construye el misterio. El misterio siempre ha sido parte de la fama duradera. Un artista demasiado expuesto corre el riesgo de volverse cotidiano. Un artista que conserva zonas privadas mantiene una especie de aura. Lupe no necesita desaparecer para ser enigmático. Le basta con no entregar toda su intimidad. Eso hace que su rancho parezca más interesante, que su fortuna genere más preguntas, que su vida sentimental provoque más curiosidad. Pero también hay una razón más humana. Después de décadas de carrera, probablemente Lupe sabe que el aplauso es hermoso, pero también invasivo. El mismo público que te ama puede exigir demasiado. Quiere saber con quién vives, cuánto tienes, qué comes, qué enfermedades has sufrido, qué problemas familiares enfrentas, qué heredarás y a quién. Y cuando un artista envejece frente a la mirada pública, esa curiosidad puede volverse más intensa. Por eso la discreción no es solo estilo, es defensa.
defensa de la familia, defensa del hogar, defensa de una pareja que no necesariamente quiere vivir bajo reflectores, defensa de los hijos y nietos, defensa del derecho a envejecer sin convertir cada cambio físico o emocional en noticia. En ese sentido, Lupe Esparza tiene un lujo que muchos famosos jóvenes ya perdieron. Todavía puede guardar silencio. 2026. El año en que Lupe Esparza demuestra que el verdadero patrimonio es seguir vigente. Llegar a 2026 con una carrera viva no es poca cosa. En la música, la mayoría de las trayectorias se desgastan. Los públicos cambian, las radios cambian, las plataformas cambian, los géneros se mezclan, las nuevas figuras aparecen con millones de reproducciones y una velocidad imposible de seguir. Y aún así, Bronco continúa encontrando público. Eso confirma que Lupe Esparza no pertenece únicamente al pasado. Pertenece a esa categoría especial de artistas que se vuelven patrimonio emocional. No importa cuántas modas aparezcan, cuando suena una canción de Bronco, algo se activa en la memoria colectiva. La gira y las fechas programadas en 2026 muestran que existe demanda real por ver al grupo en vivo. No es solo nostalgia pasiva. Es gente comprando boletos, organizando noches, llevando familias, cantando letras conocidas. Y para un artista de su edad, eso representa un triunfo inmenso. Porque el escenario no perdona. Puedes tener historia, pero si ya no conectas, el público lo siente. Puedes tener nombre, pero si la emoción no aparece, la noche se enfría. Lupe sigue teniendo algo que muchos artistas pierden: credibilidad. Cuando canta, no parece estar imitando a nadie. Su voz viene cargada con los años exactos que la hicieron famosa. Esa vigencia también alimenta la lectura de su vida lujosa. El dinero de un artista activo no es igual al dinero de un artista retirado. Mientras haya conciertos, hay movimiento. Mientras haya público, hay marca. Mientras haya canciones vivas, hay futuro comercial. Y mientras los hijos estén cerca del proyecto, hay posibilidad de continuidad. Pero el lujo de 2026 no está solo en seguir cobrando. Está en seguir siendo esperado. Hay una diferencia enorme entre presentarse y ser esperado. Muchos artistas se presentan. Pocos provocan esa sensación de reencuentro. Lupe Esparza la provoca porque representa una época, pero también una forma de sentir. Sus canciones no dependen de la perfección técnica ni de la moda digital. Dependen de algo más difícil: la identificación emocional. Por eso su rancho, su dinero y su vida privada interesan tanto. Porque el público quiere saber cómo vive un hombre que ha estado presente en momentos íntimos de millones de personas sin conocerlas. La gente bailó con Bronco, lloró con Bronco, se enamoró con Bronco, se despidió con Bronco. Y cuando una voz entra tantas veces en la vida de una familia, esa familia empieza a sentir que tiene derecho a preguntar por la vida de esa voz. Lupe parece aceptar el cariño, pero no entregar toda la llave. Ese equilibrio ha sido una de sus grandes habilidades: dar lo suficiente para seguir cerca, guardar lo suficiente para seguir siendo dueño de sí mismo. La otra cara del lujo: cansancio, edad y el peso de ser leyenda. Toda vida lujosa tiene una sombra. En el caso de Lupe Esparza, la sombra no necesariamente está en escándalos, sino en el peso natural de una carrera larguísima. Ser una leyenda no es solo recibir homenajes, también es cargar expectativas imposibles. El público quiere que Lupe siga sonando igual. Quiere que conserve la misma fuerza, la misma presencia, la misma autoridad. Pero el tiempo no negocia con nadie. Cada gira exige energía. Cada presentación requiere disciplina. Cada viaje recuerda que el cuerpo ya no pertenece a un joven que apenas empieza, sino a un hombre que ha vivido muchas vidas dentro de una sola. Ahí aparece una pregunta silenciosa. ¿Cuánto cuesta seguir siendo Lupe Esparza? Cuesta descanso. Cuesta privacidad. Cuesta distancia familiar. Cuesta cuidar la voz, la imagen, el repertorio, la relación con los músicos, la presión de los fans, la administración del legado. Cuesta aceptar que algún día la estafeta tendrá que pasar,
aunque el público no quiera imaginarlo. Y quizá por eso, el rancho se vuelve tan importante, no como símbolo de riqueza, sino como lugar de reparación. Un artista que ha pasado décadas entregando emociones necesita un sitio donde no tenga que representar nada, donde no tenga que cantar si no quiere, donde pueda ser abuelo, padre, dueño de casa, hombre de campo, memoria viva. El dinero compra comodidad, sí, pero no compra juventud, no compra tiempo perdido, no compra noches de sueño después de años de carretera, no compra la tranquilidad de saber que todos los que se acercan lo hacen por amor y no por interés. Por eso, cuanto más se mira la vida de Lupe en 2026, más claro se vuelve que el lujo verdadero no está en acumular, sino en proteger. Proteger la salud, proteger el nombre, proteger la familia, proteger la música, proteger el derecho a retirarse algún día sin que eso parezca una derrota. Porque para una figura como Lupe, retirarse no sería simplemente dejar de trabajar, sería soltar una parte de la identidad. ¿Quién es un cantante cuando ya no canta cada semana? ¿Quién es un líder cuando empieza a dejar que otros caminen al frente? ¿Quién es un patriarca musical cuando los hijos empiezan a ocupar un lugar que antes parecía imposible compartir? Esas preguntas hacen que su vida de 2026 tenga una profundidad especial. No estamos viendo solo a un artista rico, estamos viendo a un hombre en una etapa de balance. Un hombre que tiene tierra, canciones, familia y público, pero que también sabe que todo legado necesita orden antes de convertirse en memoria. Rancho, dinero y amor. El retrato final de Lupe Esparza. En 2026. Entonces, ¿cómo es realmente la vida lujosa de Lupe Esparza en 2026? Es una vida marcada por el rancho, pero no como simple decoración campirana. El rancho representa su refugio, su origen, su manera de mantenerse conectado con una identidad que la fama nunca pudo borrar. Es una vida marcada por el dinero, pero no por cifras oficiales ni presumidas, sino por una carrera que ha producido valor durante décadas a través de canciones, conciertos, derechos, marca y memoria colectiva. Es una vida marcada por una compañera de vida, aunque esa parte permanezca cuidadosamente protegida del espectáculo, y por una familia que aparece como el verdadero centro emocional de su presente. Lupe Esparza no necesita posar como millonario para demostrar que triunfó. Su triunfo está en otra parte. Está en haber convertido una voz en patrimonio popular. Está en seguir activo cuando muchos ya fueron olvidados. Está en mirar a sus hijos dentro del escenario y saber que la historia puede continuar. Está en tener nietos que le dan luz. Está en poder cerrar la puerta del rancho y dejar afuera el ruido. Y quizá ahí está la lección más importante. La vida lujosa no siempre es la más exhibida. A veces la vida más lujosa es la que todavía conserva secretos sanos. La que no necesita explicar cada peso. La que no convierte el amor en mercancía. La que entiende que el verdadero poder de un artista no consiste solo en ser visto, sino en decidir cuándo no serlo. En 2026, Lupe Esparza aparece como un hombre que ya ganó casi todo lo que un artista popular podía ganar. Reconocimiento, permanencia, público, canciones, familia musical y un lugar propio en la cultura mexicana. Pero también aparece como alguien que no ha entregado su intimidad completa. Y eso lo vuelve más interesante, porque el público puede conocer a Lupe de los escenarios, puede cantar sus canciones, puede comprar boletos, puede emocionarse con Bronco, puede mirar imágenes de su rancho y preguntarse cuánto dinero hay detrás de esa vida. Pero el Lupe más profundo, el que se sienta a solas con sus recuerdos, el que mira a su familia sin reflectores, el que sabe lo que costó llegar hasta ahí, ese sigue perteneciendo solo a su casa. Y tal vez ese sea su mayor lujo, no el rancho, no el dinero, no la fama, sino haber construido una vida tan grande que todavía puede guardar una parte para sí mismo.